Surgimiento de los romanos. Según la antigua tradición literaria romana, fue un 21 de abril de 753 a.C. cuando los gemelos Rómulo y Remo fundaron la ciudad eterna, Roma. La fecha exacta fue inventada por el historiador romano Varro, quien recogió en su relato mezclas de leyendas griegas y romanas sobre el origen de la ciudad. Sin embargo, tras una disputa sobre los muros de la nueva ciudad, Rómulo mató a Remo, dando apenado el nombre de su hermano muerto. Ubicación de los romanos. La ubicación geográfica de la civilización romana es la actual Italia, en el Valle de las Siete Colinas, al lado del río Tíber. Es uno de los más importantes de Italia. Principales ciudades más importantes de Roma: Mérida, Pompeya, Herculano, Jerash, Bar, Tibolio, Anzio, Viterbo. La sociedad romana. La sociedad romana, igual que muchas antiguas civilizaciones, se basaba en la desigualdad de las clases sociales. Se dividía en 5 clases sociales más destacadas en esa época: patricios, plebeyos, esclavos, clientes y libertos. Los patricios eran personas que tenían hijos con personas que tenían sus mismos genes. Los plebeyos eran personas que venían del extranjero y eran de barrios pobres. Los esclavos eran personas de los barrios más pobres de esa época. Los clientes eran personas que no tenían sus propios recursos y los libertos eran personas liberados por sus dueños, que eran sus esclavos. Cultura de la antigua Roma. La cultura de la antigua Roma fue un intercambio realizado entre diferentes civilizaciones, entre estas la cultura griega y la cultura oriental. La cultura mesopotamia y la cultura egipcia también aportaron un gran aporte en la antigua Roma, aportando así las bellas artes. Las características principales de la antigua Roma. La civilización romana se dividía entre imperios y monarquías. Explotaban a sus esclavos, eran dueños de su flota marina y eran politeístas. Costumbres que tenían en la antigua Roma. Los gladiadores ocupaban su propia sangre como medicina, lavaban su ropa con su orina y las células muertas de su piel eran tratamientos de belleza. Las religiones en la antigua Roma. Antes de que llegara el cristianismo en la antigua Roma, estos habían creado su propia religión, que era politeísta. Politeísta quiere decir que creían en varios dioses. Estos, igual que los griegos, tenían su contraparte de los dioses. Uno de los más destacados de estos es Zeus, el padre de todo; Hades, el dios del inframundo; Ares, el dios de la guerra; Poseidón, el dios del mar; y Demetra, que estos son los dioses griegos, pero fueron adaptados a la antigua Roma. Ya después de la llegada de Cristo, el cristianismo se volvió una parte fundamental para los romanos. Uno de los ejemplos más conocidos es la película de Disney, Hércules, ya que este nos cuenta la historia de un dios, pero estos dioses son de la antigua Grecia. Pero el nombre de Hércules le pertenece a la antigua Roma y su nombre original en griego es Heracles. La paleografía y la epigrafía. Todos los tipos de escritura que se realizaban en un epígrafe no eran estudiadas desde la perspectiva paleográfica. En este caso debemos señalar un nombre propio, el del paleógrafo Jean Malloy, principal impulsor de los conocimientos sobre escritura romana, cuya carrera se desarrolló en la década central del siglo XX. La escritura romana abarca un largo periodo cronológico que coincide con el de la existencia de la antigua Roma. Unos 14 siglos desde la fundación de Roma en el año 754 a.C. hasta la caída de Roma en el año 476 después de Cristo. Escritura romana.
Los testimonios que se conservan de escritura romana generalmente están realizados en un soporte duro. Esto se debe a que el soporte preferido para la elaboración de libros y documentos era el papiro, un material cuya conservación era inferior en comparación con el pergamino o el papel, aunque también se conservan algunos códices que en ocasiones eran reutilizados posteriormente para escribir nuevos textos. Los famosos palisextos, cuyo contenido original se puede rescatar gracias a las nuevas tecnologías. Existe, por tanto, una carencia endémica de fuentes para el estudio de las escrituras en soporte blando. Los estudios sobre escritura romana han tenido menor popularidad que aquellos de Algunos de los inventos de los romanos son los acueductos, el concreto, los periódicos, la encuadernación de libros, las carreteras y autopistas, los arcos romanos y el calendario juliano. La forma del primer gobierno de Roma fue la monarquía, pero no una monarquía absoluta, ya que esta está compuesta por... El rey era una especie de república aristócrata donde la soberbia pertenecía a los patricios que componían las curías. A la muerte del rey y mientras era elegido otro, el poder lo ejercía un interrex tomado del Senado. El Senado. El rey ha asistido al Senado, que parece haber sido compuesto desde luego por los padres y señores, es decir, que los más viejos entre los jefes de la familia pertenecían al Senado. La comida curiata. Comprendían los miembros de 30 curiatas, patricios y clientes. Esta asamblea consistía entre los romanos, la forma más antigua del poder legislativo. Sus decisiones se convertían en leyes curiatras. Los personajes más destacados de la antigua Roma. Entre los más conocidos está Julio César, Constantino Extinción Africano, Pompeyo, Rómulo, Cayo Mario y Tiberio Graco. Muchos de estos personajes más distinguidos de la antigua Roma son muy conocidos, unos más que otros. Muchos de estos hicieron grandes aportes para Roma.